En la raya, 1913-1922. En los últimos días de noviembre de 1912, Gonzalo terminó su instrucción primaria en el Instituto Morelos, que dirigía el ingeniero Santos Hernández Guevara, y a la vez terminó el curso especial que era requisito como preparación para ingresar como alumno en el Colegio Militar de Chapultepec. Esa clase se la daba el profesor Simón Rodríguez, maestro de sexto año. Ese Simón era un indio de Santa María del Río, liberal, jacobino, muy influido por la Revolución Francesa, maderista de hueso colorado y gran admirador de Pedro Antonio. Más que su maestro, fue amigo de Gonzalo. Le enseñó con mucho empeño y logró prepararlo muy bien en todo lo que necesitaba para su ingreso en el colegio militar. Pero le falló en álgebra. Como eran amigos, se iba con Simón al burdel de la calle de la Loza, que regenteaba una mujer joven que se llamaba Esther. A esa casa, señala Gonzalo, que acompañaba también a Acosta, Terrazas, Braulio y Mencho. En los primeros días de diciembre de 1912, su hermano Pedro Antonio llevó a Gonzalo a México en un carro Pullman. Ahí trató Gonzalo personalmente a un viejo muy simpático que ya conocía de vista, pues vivía muy cerca de la casa de ellos, en la calle de Fuente. Era el licenciado Antonio Villalobos, abuelo de la que después fue notable artista de cine, la mexicana Lupe Vélez, quien realmente se llamaba Guadalupe Villalobos. Ya en México e instalados en el Paseo de la Reforma número 77, un edificio de apartamentos de la señora Adelita Gutiérrez, viuda de Carrillo, suegra del capitán Jacinto Blas Treviño, en donde Pedro Antonio tenía su departamento, se le pusieron a Gonzalo como profesores para los últimos tiempos de su admisión al colegio militar, nada más y nada menos que a los capitanes Gustavo Garmendia y Luis Margain, ambos diputados al Congreso de la Unión del Bloque Renovador, del cual eran líderes los diputados Gustavo Madero, el licenciado Luis Cabrera y Pedro Antonio Santos. Estos oficiales pertenecían al Estado Mayor del presidente Madero y además eran ingenieros militares. Refiriendo a Gonzalo que el capitán Gustavo Garmendia supo dejar escrito su nombre en la historia después, cuando el atentado al presidente y vicepresidente de la República, Madero y Pino Suárez, como el prototipo del soldado leal. 2 o 3 días después de la llegada a México, su hermano Pedro Antonio lo llevó al castillo de Chapultepec, entrando por el elevador que perfora el cerro. Cabe mencionar que Gonzalo no conocía el castillo de Chapultepec. De hecho, era la primera vez que iba a conocer la capital de la República. Sin embargo, cualquier niño sabía y sabe lo que significa históricamente Chapultepec. Entró Pedro Antonio en el despacho de Juan Sánchez Azcona, que era secretario particular de Francisco I. Madero, saliendo después de media hora por la puerta del despacho del presidente de la República a la sala donde estaba Gonzalo y lo hizo pasar. Como ya sabemos, Gonzalo ya conocía al señor Madero de su visita a San Luis Potosí, por lo que al verlo le tendió la mano y le dijo que estaba obligado a ser un ingeniero militar que honrara a la patria, pues contaba con todo su apoyo y su simpatía. Gonzalo se cuadró ante el presidente de la República y le contestó: «Pondré todo mi esfuerzo, señor presidente, en honrar su recomendación y en honrar a mi hermano Pedro Antonio», a lo que Pedro Antonio agregó: «y en honrar a la revolución y en honrarte a ti mismo». Tras esto, Gonzalo salió y Pedro Antonio todavía se quedó hablando con el presidente Madero. Al salir subieron al automóvil de Pedro Antonio, quien lo fue a dejar a Reforma 77. Después empezaron las clases, Garmendia en la mañana y Margain en la tarde, a todo vapor. El general Beltrán era director del colegio. Le sometieron a examen 3 profesores, uno de ellos de apellido Cicero, civil, siendo el único que lo trató bien. Los otros 2, militares, le trataron con dureza desde el principio. De hecho, uno de ellos le dijo al otro: «Este es uno de los futuros Napoleones que manda aquí Madero». Gonzalo no contestó nada, aunque le dio rabia la alusión. El dictamen que rindieron del examen a que sometieron a Gonzalo fue aprobatorio en todo, con sobresalientes en geografía y en historia. Sin embargo,
reprobó una sola materia, álgebra. Sometido este dictamen al general Beltrán, quien por cierto lo trató muy bien, acordaron los profesores y Beltrán que se le daría un mes de gracia para que se preparara bien en álgebra y presentara examen el 10 de febrero. Al conocer su hermano Pedro Antonio el resultado, le dijo: «No te desanimes, Guajutz. Estos federales te la están poniendo difícil porque eres de origen revolucionario y maderista. Pero mañana mismo te vas para San Luis con el licenciado Villalobos, que regresa, y llevas una carta a Santos para que personalmente te afilie. El 9 de febrero en la noche tomas el pullman en San Luis. Yo te espero en la estación y nos vamos directos al colegio militar a que presentes el examen de álgebra. Y estoy seguro de que te lo vas a echar. Ya viste que en lo demás ya saliste aprobado». Así fue. Gonzalo regresó a San Luis Potosí. Santos le animó y le dijo: «El álgebra y los números nunca serán tu fuerte. Sin embargo, esto hay que pasarlo por amor propio y porque la patria un día te va a necesitar». Así Gonzalo dominó el cuestionario y estaba completamente listo para salir el día 9 en la noche, ya con los boletos del ferrocarril apartados. Cuando ese mismo día 9, muy de mañana, supieron por una extra que había estallado el cuartelazo de la ciudadela de Félix Díaz y Mondragón, el ataque a Palacio y la muerte de Reyes. Entonces, como a las 11, se recibió un telegrama de Pedro Antonio diciendo a Gonzalo que suspendiera su viaje, que con aquello no habría exámenes ni habría nada. Y en efecto, la historia cambiaría. Gonzalo permaneció en San Luis Potosí esperando órdenes de su hermano Pedro Antonio. Lo demás ya se sabe. Huerta traicionó a las instituciones y a Madero, poniendo presos a presidente y vicepresidente de la República. Los asesinó y Gonzalo no fue al colegio militar. Sus hermanos Pedro Antonio y Samuel se fueron a la revolución. Primero Pedro Antonio y Samuel a los pocos días para no llamar la atención, pues ambos eran diputados al Congreso de la Unión y Pedro Antonio de los más destacados. Se fueron vía Veracruz, La Habana, Florida, Piedras Negras, en donde conferenciaron con el señor Carranza. Después a Reynosa, Tamaulipas, en donde se incorporaron a Lucio Blanco. Como en el mes de marzo llegó a San Luis Potosí el diputado Enrique Bordes Mangel, como con 25 o 30 ejemplares del Plan de Guadalupe. A Bordes, Gonzalo no lo conocía personalmente, aunque sí de vista, pues había asistido a las galerías de la Cámara de Diputados en 2 o 3 ocasiones, cuando sus hermanos pertenecían al bloque renovador. Y Alfredo M. Terrazas, quien lo acompañaba a las galerías, le señaló a los más destacados diputados maderistas: el licenciado Luis Cabrera, Gustavo Madero, a quien Gonzalo ya conocía, Palavicini, licenciado Luis Manuel Rojas, Enrique Bordes Mangel, etc., y todas las figuras se le quedaron muy bien grabadas. Bordes Mangel habló largamente con el padre de Gonzalo y con él, esa misma noche en San Luis Potosí, y anduvieron repartiendo ejemplares del Plan de Guadalupe. Primero que a nadie al coronel Pedro Montoya, maderista. Otro le fue llevado al coronel José Ignacio Azcárate, reyista colado al maderismo, que los recibió muy frío y les dijo que él no era personalista, que era gobiernista. Otro ejemplar le fue llevado a un jefe político de Salinas, San Luis Potosí, Alejandro Salas, hechura del padre de Gonzalo, quien les dijo que muerto Madero, todo compromiso de él había terminado. Sin embargo, refiere Gonzalo, Pedro Montoya no. Montoya era muy hombre, muy entero.